Muy buenas, hermanos, amigos. Yo soy Doris Acosta, soy la persona que administra la página de Dile a una hermana, y hoy quiero llevar una pequeña reflexión sobre un versículo bíblico que pues para mí es bastante importante. Quiero iniciar esta serie de reflexiones. Ya hicimos una muy pequeña sobre lo que es el temor, por qué sentimos temor y cómo podemos superar el temor. Y hoy quiero llevarles otra reflexión de un versículo bíblico que poco lo he escuchado que lo traten en la iglesia. Entonces quiero desglosar algunas cositas de las que la palabra de Dios nos dice sobre este precioso versículo, y quiero que pues puedan ustedes ser ministrados y viendo las cosas puntuales, tal vez no en una predicación muy larga, sino en algo más corto, ustedes puedan entender las cosas que el Señor requiere de nosotros. Hoy el tema se llama el gran mandamiento y lo encontramos en Marcos 12:30. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, por favor las pueden abrir y vamos a leer. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, como les decía, como nos dice el título de la reflexión, el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Pues el gran mandamiento es precisamente que el Señor quiere que nosotros lo amemos a Él por sobre todo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Y por qué quiere que nosotros lo amemos así? Simplemente porque primero que todo es la voluntad del Padre. Sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa voluntad del Padre también fue consignada en Deuteronomio 6. Ustedes lo pueden buscar allá. También nos dice el Señor Jesucristo que en Mateo 7:21 dice: Jesucristo nos dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todos los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, el objetivo de nosotros los que amamos a Dios es poder entrar un día al reino de los cielos. Y yo le pregunto hoy usted, si se muriera, ¿a dónde iría? Unos dirán, pues de pronto al purgatorio, pero les quiero decir que en la Biblia no habla de purgatorio, habla de cielo y de infierno. Entonces, en esas dos opciones, ¿para dónde se iría? Lo primero que debemos pensar es que el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos hacer la voluntad del Padre para poder entrar al reino de los cielos. Y la voluntad del Padre, en este caso, es que nosotros amemos primero a Dios, y que con ese amor que Él derrama en nuestros corazones podamos amar a nuestros semejantes. Y cuando ya aprendemos a amar a nuestros semejantes con el amor que nos derrama el Señor en nuestro corazón, entonces simplemente ya lo podemos amar con un amor perfecto, no un amor condicional. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos que tener conciencia si hemos recibido al Espíritu Santo. Pues cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos al Señor Jesucristo que entre en nuestro corazón y nos haga nuevas criaturas, el Espíritu Santo entra a nuestra vida y hace morada en nosotros, ya que nos convertimos en su templo. Nosotros en el Antiguo Testamento, sabemos, el pueblo judío tenía un tabernáculo o también un templo donde tenían la presencia del Señor, y ellos, digamos, ahí era donde moraba la presencia de Dios. Pero nosotros en el Nuevo Testamento el Señor nos dice que nosotros somos el templo de Dios, o sea, dentro de nosotros está Dios. Vamos a mirar en 2 de Corintios, versículo 6,
capítulo 6, versículo 16, la parte B. Dice, porque vosotros sois templo del Espíritu del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Y en 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y es precisamente el Espíritu Santo quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Vamos a ver donde dice en Romanos 5:5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, realmente el que queda en nuestra vida, porque el Señor Jesucristo como persona está en el cielo sentado a la diestra del Padre, es lo que nos dice la palabra, pero en nosotros, en cada uno de los hijos de Dios, mora el Espíritu Santo y Él se encarga de hacer la obra de transformación en nuestros corazones. Entonces, dice que a través de Él, Dios Padre derrama el amor en nuestros corazones. Y es con ese amor que nosotros podemos empezar a amar a Dios como Él quiere que lo amemos, como principal en nuestras vidas. Dice, y este amor es perfecto en nuestros corazones, a fin de que nuestro amor imperfecto sea reemplazado por su amor, que nos ayuda a amarlo primeramente a Él, a nuestros seres queridos y aún a nuestros enemigos. Ahí quiero que hagan, que se sienten bien y que entiendan. Nosotros, la voluntad del Padre no es que se ame solamente a los hermanos o que se ame solamente al esposo o a nuestros familiares o aún a Dios. Él también pide que nosotros seamos perfectos en el amor, y para ser perfectos en el amor necesariamente tenemos que amar a nuestros enemigos. Y créame que es la parte más difícil, que si nosotros no estamos llenos del amor de Dios, es muy difícil amar a los que nos hacen daño. Pero vamos a comprobarlo en la Biblia. En Mateo 5, del 43 al 46 nos dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Dios quiere que nosotros aprendamos a amar como Él ama. Él ama al justo y al injusto, porque Él envía el sol sobre justos e injustos. Él hace llover sobre justos e injustos. Entonces, si Él lo hace, pues nosotros como hijos de Dios también lo debemos hacer. Él nos dice que debemos amar a los que nos maldicen, a los que nos hacen mal, y bendecir a los que nos maldicen, orar por todos aquellos que nos hacen daño. Entonces, de la única manera que nosotros podemos amar así es cuando hemos permitido que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, como ya lo dijimos anteriormente. Segundo, debemos asegurarnos de permanecer en Cristo y de guardar sus mandamientos. Nosotros en nuestras propias fuerzas nunca podremos amar a Dios, como les digo, ni amar mucho menos a nuestros enemigos. Para eso tenemos que permanecer en Cristo. ¿Y cuál es esa permanencia en Cristo? Entonces vamos a ver algunos de los versículos que nos habla la palabra. Ustedes pueden abrir Juan 15, 5, la parte B. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en la parte de Juan 15, 5b nos dice, porque alejados de mí nada podéis hacer. Ese es el secreto de poder amar como Dios quiere que nosotros lo amemos. Nosotros no podemos, alejados de Dios, amar
ni hacer absolutamente nada que Dios nos mande a hacer alejados de Él. Tenemos que permanecer en Él. ¿Y qué es permanecer en Él? Les voy a dar un ejemplo que le escuché a mi pastor un día, ¿sí? Él metió su mano sobre puso su mano encima del atril y dijo, ¿dónde está mi mano? Pues en el atril. Bueno, pero si yo coloco mi mano dentro del bolsillo, ¿en dónde está mi mano? Está dentro del bolsillo. Y así mismo nosotros debemos estar dentro de Jesucristo para nosotros poder amar como Él nos lo pide. En tercer punto dice, asegurarnos de amar su palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? Pues la Biblia. Dice que la Biblia es el manual de vida, así como todos los electrodomésticos nos los entregan con un manual de vida, con un manual de uso para darle mejor vida a cada electrodoméstico. Así también el Señor Jesucristo nos entregó su palabra, la palabra escrita, que es la Biblia. Nosotros debemos aprender a amar esa palabra. ¿Y cómo la aprendemos a amar? Pues simplemente cuando nosotros la estudiamos diariamente, cuando nos dedicamos a oramos, tenemos comunión con Dios y leemos su palabra, porque a través de esa palabra Él nos habla, ¿sí? Vamos a leer en Juan 14:23, lo que dice Jesucristo. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Entonces, no puedo decir yo que yo amo a Dios si yo no estoy guardando su palabra, y no puedo guardar su palabra si no conozco su palabra, y no puedo conocer su palabra si no estudio su palabra. Esto es toda una cadena. Entonces dice que cuando nosotros lo amamos su palabra, dice, la guardamos, y que el Padre así nos ama a nosotros, y vendrá el Padre y vendrá el Hijo y harán morada en nosotros. Ese es el Espíritu Santo, el que viene a hacer morada con nosotros. Miremos en 1 Juan 4:8, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, muchas veces nosotros decimos, pero ¿dónde está Dios? No, es que si Dios existiera no habría tanta maldad. No, lo que pasa no es que Dios no exista, lo que pasa es que no lo conocemos. Y si no lo conocemos, pues realmente creemos que la maldad viene de parte de Dios, y de parte de Dios no viene sino solamente bondad. Dice, la Biblia no debe tan solo ser leída, sino estudiada todos los días, porque así también crece la fe en nosotros. La palabra dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Romanos 10:17. Cuando amamos a Dios primeramente, como cuarto punto, cuando amamos a Dios primeramente, el temor no se apodera de nuestra vida. Yo ya lo hablé en un tema anterior sobre cómo dejar el temor, sobre todo en estos tiempos de tanta angustia, en donde el mundo completo está en un momento difícil, está en angustia, no sabemos qué va a suceder. Entonces ya la gente no quiere escuchar noticias, ya la gente no quiere, quiere hacer de cuenta que colocamos la mano sobre el sol y se tapa y dice no existe el sol, pero no, el sol sigue existiendo, así nosotros lo tapemos con una mano. Y asimismo el mundo, con lo que está sucediendo, sigue su curso, y muy posiblemente las cosas se pongan peores, pero precisamente es momento de volver los ojos a Dios. Es el momento perfecto para olvidarnos de que antes nosotros hacíamos nuestra vida como nosotros nos parecía, pero que ahora el Señor quiere que la hagamos como Él cree y como Él nos manda, porque es de la única forma que estamos seguros. Entonces, hablando de este punto, que cuando amamos a Dios primeramente, el temor huye de nuestra vida, vamos a leer 1 Juan 4:8. Dice, en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando nosotros permitimos que el perfecto amor de Dios, ese amor ágape, ese amor que no es que me ama si te portas bien, porque si te portas mal te dejo de amar, no, sino que a pesar de todo yo te amo. Entonces, cuando nosotros nos perfeccionamos en ese amor, cuando el Señor entra a llenar todos esos vacíos, también el temor tiene que huir. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios, pero el temor viene de Satanás. Y Dios y el temor no pueden estar en un mismo sitio. Tiene que huir, ¿cuál? Pues cuando está Dios, pues tiene que huir Satanás. Quinto punto. Dice, no podemos amar a Dios si no nos permitimos conocerlo y entender que nuestro amor hacia Él es el resultado del amor de Él hacia nosotros. Nosotros nunca podremos amar a Dios como Él requiere que lo amemos si nosotros no lo conocemos. Y nunca podemos decir que nosotros amamos primeramente a Dios y que lo buscamos. Eso es una mentira. La gente vive diciendo, ay, yo he buscado a Dios y lo busco y no lo encuentro. No, está buscando otro Dios, pero el verdadero Dios, el de la Biblia, el que me habla la Biblia, dice que Él es el que nos busca y Él es el que nos ama. Primero nos amó Él. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Juan 4:10. También nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Sexto, no debemos mentir al decir que amamos a Dios, porque dice la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Sí, a nosotros a veces se nos llena la boca diciendo, sí, yo amo mucho a Dios. Ah, sí, pero tienes de pronto rabia contra alguien en tu casa. Ay, sí, no soporto a tal, odio a tal persona, fue que me hizo tanto daño. Entonces tú no estás amando al Dios de la Biblia. Estás amando al Dios que tú te hiciste en tu mente, en tu corazón, pero no al Dios de la Biblia, el verdadero Dios, el Dios que se hizo hombre para venir a morir por tu pecado y por el mío, por amor, para que nosotros no fuésemos al infierno. Séptimo, como conclusión podemos decir que amamos primeramente a Dios en respuesta al amor que Él tuvo por nosotros al enviar a su Hijo para salvarnos. Y vamos a leer Primera de Juan 4:9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos y hermanos, si yo dejara esta reflexión hasta aquí, nada sucedería. Yo quiero que esta reflexión baje a sus corazones, penetre en sus vidas y los confronte. Yo voy a hacer 2 clases de oraciones. Sé que aquí me van a ver personas que muy seguramente nunca han recibido a Cristo, no saben qué es eso, no saben para qué sirve. Y voy a hacer una segunda oración para las personas que conocen a Cristo pero que no han sido perfeccionadas en el amor. Entonces, por favor, si hay alguna persona que no ha rendido su vida a Cristo, que en estos momentos está en angustia, que no sabe qué pasaría si le llegara la muerte en este momento, o dentro de poco tiempo, o dentro de mucho tiempo, no lo sabemos, pero que no sabe qué pasará con su alma. Yo quiero decirle que hay esperanza. La palabra dice que mientras haya vida, hay esperanza. Hoy yo quiero presentarles al Señor Jesucristo, a ese que ustedes no conocen, porque lo conocen mediante una tradición como alguien colgado en un madero, destruido, completamente maquiavélico, digámoslo así, y
que no es el verdadero Jesucristo. Jesucristo sí vino a morir por nuestros pecados. Jesucristo sí dio hasta su última gota de sangre, recibió el martirio como el peor de los ladrones en una cruz, pero Él murió y resucitó. Y en este momento está sentado a la diestra del Padre en gloria. Y todos los que creamos verdaderamente en Él y los que nos unamos en un cuerpo con Él, porque Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia, todos los que lo recibamos en nuestro corazón pasamos a ser parte de la iglesia de Jesucristo, vamos a tener la salvación de nuestra alma. Y vamos a, en estos momentos de tanta angustia, de tanto miedo, de tantas enfermedades, de que las vacunas, de que tantas cosas que nos están diciendo que van a pasar y que es cierto, van a suceder muchas cosas, Él nos promete que Él va a sacar a su iglesia de la tierra y que la va a llevar directamente al cielo, a los que estemos vivos, a los que hayan muerto por cualquier razón, que pues, con las enfermedades que hay o lo que haya sido, pero desde que hayan recibido a Jesucristo también van a ir al cielo. Entonces mi invitación es, si ustedes quieren ir al cielo, si ustedes quieren de verdad dejar que el Señor tome control de sus vidas, las llene de su amor y que ustedes a pesar de la situación puedan hablar con alegría del amor de Dios y del amor hacia los demás. Entonces yo les invito a que cierren sus ojos por favor y vamos a orar. Amado Padre, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias por el amor que tú derramaste un día en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste, Señor, enviarnos a tu Hijo, Señor, que siendo Dios se hizo hombre, Señor, para morir por nuestros pecados, para hacer ese sacrificio vivo, Señor, para recibir la ira divina sobre Él, sobre su cuerpo, y así, Señor, tomar el lugar que yo merecía y tomar el lugar, Señor, de castigo, Padre. Hoy yo te pido perdón, Señor, sé que soy pecador, lo dice tu palabra, Señor. Tu palabra dice que no hay uno solo que no sea pecador en este mundo, Señor, y que la paga de pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones todos mis pecados. Invito, Señor, que entres a mi vida, Señor, que tu Santo Espíritu more desde ahora en mi corazón, que me cambies, que me hagas una nueva criatura y que me des, Señor, la posibilidad, Señor, de conocerte cada día más y más, Señor, porque quiero ir contigo, Señor, por la eternidad. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora las personas que ya han recibido alguna vez a Cristo, pero que no se han perfeccionado en el amor, que aún les queda muy difícil amar a los enemigos, que aún les queda muy difícil perdonar, yo les invito a que también cierren sus ojos y vamos a decir: Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido perdón, Padre, porque aunque te conozco y sé que tú eres amor y tu Santo Espíritu está en mi corazón, Señor, he sido necio o he sido necia, Señor, y siempre he querido tener ante todo, Señor, mi orgullo arriba, Señor. Hoy yo me humillo delante de tu presencia, te pido perdón, Señor, y te pido que me llenes de tu amor, Padre, que me ayudes, Señor, a perdonar a aquellos que me han hecho daño, Señor, que me ayudes, Señor, a bendecir a aquellos que me maldicen, Padre. Señor, ayúdame, Señor, a hacer la diferencia, porque tu palabra dice, Señor, que si yo amo a los que me aman, no estoy haciendo nada que sea diferente, Señor. Lo único es que yo pueda amar, Señor, no solamente a ti, a los que me aman, sino a los que no me aman. Lléname de tu amor y te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Si les gustó este video, por favor, les pido, estoy empezando mi canal, por favor apoyen. Quiero que estas enseñanzas les lleguen a muchísimas personas, que puedan encontrar la verdadera paz, el verdadero amor.
Y no necesito sino que me den un like y que lo compartan. Muchísimas bendiciones y el Señor los guarde.